El tiempo en segundos que un virus resiste a una determinada vacuna sigue una distribución normal de media 1200 segundos y desviación estándar de 120 segundos. Calcule las siguientes probabilidades. Bueno, pues antes de calcular probabilidades hay unas cuestiones a tener en cuenta. La primera es que no conocemos realmente ni la media ni la desviación estándar poblacionales del tiempo que el virus resiste a la vacuna, sino que disponemos de una muestra representativa y con ella podemos asumir que la media poblacional mu es aproximadamente igual a la media muestral x barra y que la desviación estándar poblacional sigma es aproximadamente igual a la desviación estándar muestral s. La segunda es que tenemos elementos suficientes para suponer que el tiempo que resiste el virus después de aplicada la vacuna sigue una ley normal de parámetros media igual con 1200 segundos y desviación estándar igual con 120 segundos. Para calcular probabilidades bajo estos supuestos, debemos transformar la variable aleatoria continua x a una variable aleatoria continua z, que también sigue una ley normal con media 0 y desviación estándar 1, y a la que se le conoce como distribución normal estándar. Este proceso de transformación se conoce como estandarización, y es igual con x menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional. Pero como la media y la desviación estándar poblacionales son desconocidas, entonces z es igual con x menos la media muestral entre la desviación estándar muestral. Las probabilidades las obtenemos buscando el valor estandarizado z en la tabla de la distribución normal estándar, que nos da la función de distribución para los valores positivos de z, es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que z, que es igual con 1 sobre 2 raíz de pi, la integral desde menos infinito hasta z de e a la menos 1 medio de x al cuadrado de x. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos? Aquí se nos pide la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor a los 1362, lo que gráficamente, en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120, corresponde al área que se sombrea en rojo. Tal probabilidad es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual con 1362 menos la media 1200 entre la desviación estándar 120 a la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.35. Que en una distribución normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, corresponde con el área que también se sombrea en rojo. Ambas áreas en rojo son iguales. La probabilidad de que z sea menor que 1.35 nos las da directamente la tabla. Para ello hay que buscar en las filas los enteros y las décimas, esto es 1.3, y en las columnas las centésimas, esto es 0.05. 1.3 más 0.05 igual con 1.35, y en la celda en el que ambos se cruzan está la probabilidad buscada, es decir 0.9115, esto es la probabilidad de que el virus resista 1362 segundos o menos a la aplicación de la vacuna es de 91.2%. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista 1446 segundos o más? La probabilidad de que la variable aleatoria x sea superior a los 1446 segundos corresponde en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120 al área que se sombrea en verde, y es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 1446 menos 1200 sobre 120, esto es mayor que 2.05.
lo que se sombrea en verde en una curva normal estándar de media 0 y desviación estándar 1. Ahora, todo el área debajo de la curva, que se sombrea en rojo, es igual con 1 porque es una función de probabilidad, y de las tablas de la curva normal estándar solo podemos obtener la probabilidad de que z sea menor, no mayor, que 2.05, que es el área que se sombrea en marrón. Entonces, el área roja menos el área marrón es igual con el área verde, que es la que estamos buscando. Es decir, 1 menos la probabilidad de que z sea menor con 2.05, que es igual con 0.9798, todo igual con 0.0202 o 2%, que es la probabilidad de que el virus resista más de 1446 segundos después de aplicada la vacuna. (3) ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista más de 930 segundos? La probabilidad de que X sea mayor con 930 en una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120 se corresponde con el área sombreada en amarillo, y es igual con la probabilidad de que Z sea mayor con 930 menos 1200 entre 120, es decir, de que sea mayor que menos 2.25 en una normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, que se sombrea también en amarillo. Ahora, la tabla de la distribución normal estándar no proporciona probabilidades para valores negativos de z, ni para valores que se encuentran por encima de z, pero es fácil darse cuenta, ya que la curva normal estándar es simétrica, que el área que está por debajo de 2.25, que se sombrea en azul y que se corresponde con la probabilidad de que z sea menor que 2.25, es igual al área sombrada en amarillo, que es la que interesa. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que menos 2.25 es igual a la probabilidad de que z sea menor que 2.25, cuyo valor en la tabla es 0.9878. Es decir, la probabilidad de que el virus resista más de 930 segundos es igual con 98.8%. (4) ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista menos de 966 segundos? La probabilidad de que el virus resista menos de 966 segundos se sombrea en marrón en una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120. Área que corresponde con la probabilidad de que z sea menor con 966 menos 1200 entre 120. Esto es con menos 1.95, y que también se sombrea en marrón en una curva normal estándar de media 0 y desviación estándar 1. La tabla de distribución normal estándar no proporciona probabilidades para valores negativos de z, pero por simetría sabemos que el área verde, que es la probabilidad de que z sea mayor que 1.95, es igual que el área marrón. La tabla de la curva normal estándar tampoco proporciona probabilidades para valores por encima de z, por lo que hay que restar 1, que es el total del área bajo la curva normal y que se sombrea en amarillo, la probabilidad de que z sea menor que 1.95, que se sombrea en rojo. Entonces, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.95, 0.9744, igual con 0.0256 o 2.6%. (5) ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 1344
y 1488 segundos. La probabilidad de que X sea mayor que 1344, pero menor que 1488 se sombrea en verde en una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120. Y es igual con la probabilidad de que Z se encuentre entre 1.2 y 2.4. Sabemos que la tabla de la curva normal estándar nos proporciona la probabilidad de que Z sea menor que 2.4, que se sombrea en rojo, y la probabilidad de que Z sea menor que 1.2, que se sombrea en marrón. Y es fácil darse cuenta que el área roja menos el área marrón es igual con el área verde, que es la que estamos buscando. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor que 2.5 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1.2 es igual con 0.9918 menos 0.8849 igual con 0.1069 o 10.7%, que es la probabilidad de que el virus resista a la vacuna entre 1334 y 1488 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 844 y 1020 segundos? La probabilidad de que X sea mayor que 840 pero menor que 1020 se sombrea en rojo en una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120. Y es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que menos 3, pero menor que menos 1.5, que se sombrea también en rojo en una curva normal estándar de media 0 y desviación estándar 1. Sabemos que la tabla de la normal estándar no provee de probabilidades para valores negativos de Z, pero sabemos también que la curva es simétrica, por la que el área en rojo es igual al área en verde, es decir, la probabilidad de que Z esté entre 1.5 y 3. De las tablas de la curva normal estándar podemos obtener la probabilidad de que Z sea menor con 3, que se sombrea en marrón, y la probabilidad de que Z sea menor que 1.5, que se sombrea en amarillo. Y al restar ambas áreas, marrón menos amarilla, obtenemos el área verde, que es igual con el área roja, que es la que interesa calcular. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor con 3 menos la probabilidad de que Z sea menor con 1.5 es igual con 0.9987 menos 0.9332, igual con 0.0655 o 6.6%. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 960 y 1434 segundos? La probabilidad de que X esté entre 960 y 1434 se sombrea en verde en una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120. Y es igual a la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y 1.95, que se sombrea también en verde en una curva normal estándar de media 0 y desviación estándar 1.
De la curva normal estándar podemos obtener la probabilidad de que z sea menor con 1.95. Y a ello habría que restar la probabilidad de que z sea menor que menos 2, que se sombrea en azul. Como la curva es simétrica, la probabilidad de que z sea menor con menos 2 es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 2, que se sombrea en marrón. Como de la tabla de la curva normal estándar solo podemos obtener la probabilidad de que z sea menor que 2, que se sombrea en amarillo, debemos restar esta área de 1 para obtener la parte marrón y esta restarla del área roja para obtener el área verde, que es la que interesa. Entonces, la probabilidad de que z sea menor con 1.95 menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor con 2 es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1.95 menos 1 más la probabilidad de que z sea menor que 2, igual con 0.9744 menos 1 más 0.9772 igual con 0.9516 igual a 95.2%.